Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología y nos da mucho gusto verlos. Qué bueno que están con nosotros. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Ya sea por nuestro canal de YouTube o por Instagram. Por favor, déjenos sus comentarios, recomiéndenos. Siempre es útil la información que nos pueda proporcionar alguien más. Sabemos que somos empresarios y estamos en el camino. Por favor, apoyémonos unos a otros, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal, Jair, Marcial, Raúl? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos nuestros empresarios y amigos. Es gusto que nos escuchen. Bienvenidos a CAICIT. Espero que les guste este programa y que este espacio de negocio sea de mucha utilidad para sus empresas y para ustedes. Marcial, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, ¿qué tal? Yadira, muy buenos días. José Manuel, Raúl, qué bueno, como siempre, coincidir en este espacio para seguir platicando de negocios, finanzas y temas que les puedan resultar muy interesantes a nuestra comunidad emprendedora. Sean todos bienvenidos, no olviden seguirnos en nuestros canales y pues recuerden que siempre les compartiremos algo muy interesante en cada uno de ellos. Raúl, ¿Qué tal? Muy buen día, Marcial, José Manuel, Yadi. Qué gusto siempre saludarles a ustedes y a nuestra audiencia. Y pues les tenemos una noticia, para nosotros es muy grato, pero me imagino que para todos los demás también. Algunas empresas están empezando a patrocinar y entonces se incorporan con nosotros en este momento el arquitecto Emilio Alemán con su empresa, el Hotel Hacienda Dolor y Miado. Ya les presentaremos de qué se trata. Que estén muy bien. muchas gracias. Sí, que bueno, ya tendremos patrocinadores y esto será bastante viable para para nuestro canal, ¿sí? Y bueno, pues también les invitamos a unirse con nosotros, comuníquense con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, ya sea por Instagram, por YouTube o por nuestro correo electrónico. Bueno, pues muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema de superar los límites. Superar los límites, ¿a qué se refiere precisamente este tema? Y que tiene que ver el superar los límites con las empresas, o a qué estamos retomando todo esto. Marcial, ¿quieres iniciar comentándonos esto, por favor? Por supuesto, y pues superar los límites. Implica tener un crecimiento más allá de lo que originalmente tú tenías visto o lo que tenías considerado. Partamos desde esta perspectiva. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio o empiezas a correr. Empiezas corriendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, y de repente, cuando uno solamente pensaba en, pues bueno, voy a correr nada más 2 kilómetros, caminaré dos para mantenerme en buena salud, cuando uno menos lo siente, ya está corriendo 5 kilómetros. Rompiste un límite que tú no esperabas siquiera considerar. Porque a lo dicho, pensaba solamente en dos y hasta lo veías lejano de, ay caray, ¿cómo le voy a hacer? Y ya pasó el tiempo, pasaron circunstancias y de repente ya lo rompiste. En los negocios suele ocurrir, a veces de forma inesperada, a veces de una forma más estructurada y obviamente siempre se perseguirá que sea lo segundo. Como les decía, hay diferentes formas de hacerlo, pero a mi juicio la que más nos va a guiar en ese tenor es el mercado. El mercado es el que te va a hacer crecer, porque es el que te va a poner las oportunidades y es donde nosotros tenemos que aprender a cómo visualizarlas, cómo consolidarlas y capitalizarlas en nuestro favor. Porque además, si no sabemos cómo identificarlas, hay una alta probabilidad de que el mismo mercado, así de noble como fue al ponernos una oportunidad, nos la quite, se la dé a alguien más y nosotros quedemos fuera de él mismo y nos traiga problemas en temas de flujos económicos. Aquí en ese sentido, como les decía, tenemos que identificar primero que nada en qué etapa nos encontramos nosotros. Aquí me voy a apoyar en un concepto que se le llama el ciclo de vida de producto o de negocio. Es un concepto que ya viene de tiempo atrás. Posteriormente, si gustan, ahí escríbanos por mensaje ahí en las redes sociales donde nos presentemos para que les comparta un poco más del tema. Pero básicamente te dice lo siguiente. Un negocio, una línea de servicio que tú manejes, un producto, tiene 4 fases.
Tienes la fase de introducción, la fase de crecimiento, la fase de estabilización y tienes también una fase de declive. Es como un ser vivo al final del día. Y entonces, en la medida que tú identifiques en dónde te encuentras en esa fase, va a ser más sencillo para ti identificar qué oportunidades debes de aprovechar, pero sobre todo, qué características debe desarrollar tu negocio para que puedas romper esos límites. Por ejemplo, si te encuentras, ya me voy a ir de hecho a la fase de estabilización, que es la tercera. En esa fase, para que todos estén en el contexto, ya de alguna suerte tú ya llevas consolidado un cierto tiempo en el mercado, ya desarrollaste habilidades, tienes proveedores confiables, tienes una serie de compradores que ya son leales a ti y tu producto es conocido. Pero ¿qué es lo que puede pasar ahí? Ese es el punto de quiebre que nos trae a este tema en particular. Puede ser que llegue un momento en el cual tu producto deje de estar de moda, valga la forma como lo digo. Y entonces va a venir tu declive, la cuarta fase que les decía. Porque ya la gente ya no le va a interesar, va a encontrar opciones más baratas, va a encontrar sustitutos, vaya, o simplemente ya no le va a interesar lo que antes sí era importante. Entonces ahí es donde entrará un concepto clave para romper el límite, la innovación. El hecho de que uno esté estudiando al mercado y pueda descifrar qué es lo que le hace falta, aun cuando el mismo mercado no esté consciente de ello, es lo que te va a permitir romper ese límite y te salvaría de un posible declive que te pueda venir. Recuerdo algo que decía en su momento Henry Ford, porque le preguntaban acerca del famoso modelo T y de los coches cuando recién estaban en boga. Él le dijeron, oye, ¿cómo es que tuviste esa visión? ¿Cómo es que te decidiste a construir coches, a fabricarlos? Simple, porque identificó una necesidad, pero no se la preguntó al mercado. Porque si yo le hubiera preguntado al mercado qué quería, el mercado me hubiera dicho, quiero un caballo más veloz. Entonces yo transformé esa necesidad en algo innovador. Y bueno, ya conocemos la historia tanto de Ford como tal, como en general de los vehículos. Entonces, para concluir esta primera fase, lo que yo diría es, identifica en qué etapa te encuentras en tu negocio, si recién estás entrando o si ya estás de plano ya en esa estabilización. Pero además, considera la innovación como un esfuerzo constante dentro de tu negocio. ¿Qué cosas adicionales puedes hacer? Y no me refiero a que tengas que tener un laboratorio de alta gama o que tengas que tener las oficinas de Google o las de Apple. Simplemente visualiza a tu cliente. ¿Qué le hace falta? ¿En qué batalla? ¿Qué es lo que lo pone contento? Y si puedes incorporar algo que le sume a eso, por muy sencillo que sea, ya vas a hacer innovación. Y sobre eso te vas a poder permitir romper límites de crecimiento y de ganancias. Pues muy bien, pues muy interesante toda esta parte precisamente de superar esos límites, ¿no? Siempre decimos, sí, tenemos una serie hasta aquí voy a llegar, hasta aquí va a ser la parte de la expectativa, sin embargo, bueno, pues es parte de lo que, qué pasa cuando superamos precisamente esos límites, ¿no? José Manuel, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, comentaba Marcial esa forma de cómo van, las empresas van creciendo, pero también considero que cuando dice llegas a un punto, a un techo de crecimiento, y es que muchas veces sucede que de ese techo ya no puedes crecer más, te va parando, ¿no? Y esos puede pues, venir por varias circunstancias en donde la empresa no puede crecer porque hay circunstancias dentro de la misma que no permite justamente hacer eso. Uno de los primeros pedimentos que tiene cuando llega un techo de crecimiento a las empresas es cuando el empresario, la pyme, la imprime, aunque que el dueño trabaje más, no se da tiempo, ¿no? No se da tiempo, ya no, él exige, él trabaja, puede trabajar, empezar a trabajar con 8 horas, después 10 horas, 16 horas, y ya no da su capacidad para que esta empresa pueda crecer más. Y está limitado justamente por los horas de tiempo de trabajo del empresario.
Y aquí es donde debe tomar en cuenta, identificar esos tipos de factores, donde ya tiene que empezar a decidir a tener más personal para que pueda, en todo caso, le pueda ayudar con, con el trabajo, con la carga de trabajo que él está haciendo, ¿no? Hay otro tipo de techos de mercados que son muy comunes, por ejemplo, cuando se generan, cuando exige tener ya un nicho de mercado. Cuando el mercado ya no da más, entonces ahí donde empieza, el mercado se empieza a limitar, y es cuando ya empezar a buscar un nicho donde puede entablar o generar sus energías para justamente poder llegar a poder recurrir a ese punto donde le pueda dar más beneficios, ¿no? Por ejemplo, y eso es buscar la manera de cómo poder encontrar ese espacio o esa posibilidad de negocio que pueda permitirle poder crecer o poder romper ese techo en donde nos quedamos estancados. Y unos ejemplos puede ser, por ejemplo, expandir geográficamente el negocio, ¿no? Si yo en todo caso tengo un local o tengo una tienda, pues tal vez pensar en poner otra tienda diferente en otro lugar diferente, ¿no? O, por ejemplo, cuando decía Marcial, ¿sabes? Hay que ser innovadores. Tal vez implica tal vez tener una nueva línea de productos, una nueva línea de productos donde podamos poder permitir tener más productos y poder diversificar y tener más negocios, ¿no? O también dentro de dichos mercados pueden poder atacar los mercados diferentes, pueden identificar mercados con otros empresarios o otros consumidores que le permitan poder atacar a estos y poder vender más. Entonces ahí es un punto importante que el empresario puede identificar cómo poder hacerlo de esa manera, ¿no? Y también, por ejemplo, hay otros techos que tiene el mercado, el empresario, donde podría haber dentro de su planeación, su organización operativa, que también le permite poder inmovilizar su negocio. Y, por ejemplo, puede haber en el sentido que la empresa es saturada, ya sea porque empieza a sentir que hay en las entregas de productos, por ejemplo, o insisto mucho, donde puede haber errores frecuentes en nuestro proceso que hace que tengan que reiterar en el tiempo y eso se alente justamente el proceso de la venta, por ejemplo, ¿no? O, o tener inventarios que no estén reconocidos y que estén totalmente desordenados. Y eso hace también que el empresario no tenga un perfecto control con respecto a qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene en almacén, que no vende y que está generando él un costo en toda la empresa, ¿no? Entonces, todos estos tipos de circunstancias, insisto, pueden ayudarle mucho a empezar a tomar decisiones de cómo romperlo y eso se llama automatización, meter tecnología, implementar sistemas contables, RPs o CRMs para organizar sus flujos de trabajo que le permitan poder hacer una mejor operatividad. Y por ejemplo, muchas veces los empresarios hoy día, pues, la mayoría de hoy de los empresarios es que hacen pedidos por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O tienen control de su app con Excel, o todavía hacen su facturación de manera manual. Esto hace que retarde totalmente el proceso de negocio de una empresa. De ahí donde empezamos a manejar ya sistemas como CRMs que le permiten poder tener control de clientes o generar facturaciones automáticas. Esos son los cambios que el empresario necesita tener que pensar en un proceso de techo que le limite a poder vender más o poder tener un mejor resultado dentro de su negocio. Eso es lo que yo considero de ahí. Muy bien, José Manuel. Fíjate que ahorita que comentas a veces esta cuestión de la tecnología en estos límites que no los tomamos muy en cuenta, ¿no? Eh, la tecnología debería ser muy eficiente hoy en día para muchas cosas, ¿no? Me topé con una situación en esta semana de una empresa que empezó a diversificarse tanto que ahorita le es complicado darle la atención al cliente. No resolvió mi problemática. No resolvió mi problemática por las vías de comunicación que hay y que ellos tienen y me pidió ir a la oficina central. Entonces, imagínate, te estoy hablando que la oficina central me queda de aquí, de donde estoy, a 2 horas, ¿no? Pero que es la única oficina que me va a poder atender. Entonces yo dije, es que puedes preguntarme, no sé muchas cosas,
porque se perdieron unos datos, pero no me está resolviendo. Entonces dije, bueno, creo que nunca vio esta magnitud de cuando le pasara A, B, C al cliente, o sea, y luego, y me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántas personas pudieran tener la misma problemática y nos están pidiendo ir hasta la oficina central? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, esto es algo bastante grave, ¿no? Dentro de ello. Porque pues entonces, este, pues tendré que presentar obviamente mi queja de que no hay una atención ante esta situación, ¿no? Y que esta tecnología pues no está sirviendo, ¿no? Porque pues sí tengo que trasladarme 2 horas, imagínate, eso que vivo dentro de la misma, en la ciudad de la misma empresa, yo no sé qué pasaría con una persona que está fuera de su localidad, ¿no? Pero bueno, ok. Raúl, ¿quieres comentar algo, agregar algo más? Hay cosas muy importantes dentro de todo lo que hemos estado mencionando. Y digo hemos porque tenemos un acuerdo, una congruencia en los puntos de vista. Pero hablemos de lo que son magnitudes escalares. O lo voy a cambiar como la escalerita de la inversión. ¿Por qué le llamo escalerita? Bueno, porque si en este momento yo contrato, soy un vendedor de chicles de esquina y contrato a una persona que me ayude, mis ganancias no se duplican, porque a lo mejor vendo el doble de producto, pero le tengo que compartir a esta persona con sueldo. Él va a cobrar, él va a vivir y entonces mi techo no va a llegar al 200%, sino que quizá crezca en un 50%. Estoy elucubrando estos datos. ¿Qué pasa si tengo que comprar una máquina? No puedo comprar un décimo de máquina para crecer un 10%. Tengo que comprar la máquina completa. Y entonces mi techo es tecnológico. ¿Qué pasa si tengo el instrumento, llamémosle una laptop, una computadora de escritorio, pero no tengo el conocimiento de cómo usarla? Entonces, ¿a dónde llega en este momento mi capacidad de crecimiento si no tengo el conocimiento de cómo usar Excel, cómo usar Word? El que haya el aparato no quiere decir que automáticamente se haya disparado la capacidad de uso. Entonces, realmente tenemos que estudiar en los casos en los que nos toca ver a cada una de las empresas con el tipo de techo para su desarrollo tecnológico, el humano, el de capital, ¿sí? ¿A quién le conviene pedir un préstamo? A nadie, si vas a pagar intereses. Pero si te vas a desarrollar y vas a ganar más que los intereses, pues entonces sí te conviene que el dinero no se convierte en el techo tecnológico que tú estás utilizando. Hablábamos en nuestro programa pasado de la integración de productos para una empresa. ¿Realmente te conviene sacar 10, 12, 15 variedades de producto? Los supermercados dicen que la leche es un negocio malísimo, pero todos la tienen, porque si no tienes leche en tu supermercado, la gente no va a comprar, va a uno en donde sí haya leche. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Cómo vamos a entender y superar nuestras limitaciones? Yo siempre le voy a decir a las personas que tienen que buscar por el área del conocimiento y lo que decíamos en el programa pasado, la inteligencia. Reunir esos conocimientos y desarrollar nuevas opciones para cómo manejarlos, cómo ir solucionando. Creo que esto es lo que yo visualizo básicamente de cómo romper techos. Pues muy bien. Hemos hablado precisamente de cómo superar estos límites, los cuales a veces no los tenemos previstos, entonces cómo ir creciendo en ese sentido, ¿no? Bueno, somos CACI del Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología y nos dio mucho gusto verlos, esperamos sus comentarios, sus programas y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, chicos.